Hola, mi nombre es Abrego Torres Carlos y el día de hoy les voy a presentar un tema titulado Vinculación ética del desempeño profesional de enfermería. Este tema es muy importante porque la enfermería no solamente consiste en realizar procedimientos ni administrar medicamentos, también implica actuar con responsabilidad, respeto, honestidad y compromiso con cada paciente. Cada decisión que tomamos como enfermeros puede influir en la salud, la tranquilidad e incluso en la vida de una persona. Por eso, además de tener conocimientos científicos, debemos tener sólidos los valores éticos. Durante esta exposición veremos qué es la ética, la bioética, los principios bioéticos, los derechos del paciente, las responsabilidades éticas del enfermero y algunos casos donde tendremos que tomar decisiones difíciles. Al finalizar, podremos comprender que la ética es una parte fundamental de nuestra profesión y que siempre debe estar presente en el cuidado del paciente. Para comenzar, primero debemos responder una pregunta muy importante. ¿Qué es la ética? La ética es una rama de la filosofía que estudia el comportamiento humano, nos ayuda a diferenciar entre lo incorrecto y lo correcto, entre lo bueno y lo malo. Gracias a la ética podemos tomar mejores decisiones y actuar de manera responsable. La ética nos la ética no solamente existe en el trabajo, sino también en nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando respetamos a otras personas, cuando devolvemos algo que no nos pertenece, cuando decimos la verdad o cuando ayudamos a alguien sin esperar nada a cambio, estamos actuando de manera ética. En otras palabras, la ética es como una guía que orienta nuestras acciones para convivir mejor con la sociedad. En enfermería, la ética tiene un papel muy importante porque cada día trabajamos con personas que necesitan ayuda, confianza y respeto. Por eso, cada decisión que tomemos debe buscar siempre el bienestar del paciente. Ahora que ya sabemos qué es la ética, veremos cómo se aplica específicamente dentro de una profesión. Ética profesional. La ética profesional es el conjunto de principios y valores que orientan al comportamiento de una persona durante el ejercicio de su profesión. Esto significa que un profesional debe actuar correctamente incluso cuando nadie lo esté observando. En enfermería no basta con saber colocar una inyección o administrar medicamentos. También debemos demostrar valores que inspiren confianza a los pacientes. Los principios fundamentales que debemos tener siempre presente en el ámbito profesional son los siguientes. El primero es la responsabilidad, que significa cumplir correctamente nuestro trabajo y asumir las consecuencias si cometemos algún error. El segundo es la honestidad, que consiste en decir siempre la verdad, registrar correctamente la información y actuar con transparencia. El tercero es el respeto, porque cada paciente merece un trato digno sin importar su edad, religión, cultura o condición económica. Finalmente está la confidencialidad, que significa proteger toda la información del paciente y no comentarla con personas que no participan en su atención. Cuando un profesional cumple con estos principios, transmite seguridad y genera confianza en los pacientes y en todo el equipo de la salud. La ética y el desempeño profesional están muy relacionados. Podemos comparar la ética con una brújula, así como una brújula nos indica el camino correcto a donde vamos a seguir. La ética nos orienta para tomar buenas decisiones en nuestro ámbito laboral.
Gracias a la ética, aprendemos que el bienestar del paciente siempre debe ser nuestra prioridad. Por ejemplo, si cometemos un error al administrar un medicamento, lo correcto es informar inmediatamente al médico y al equipo de salud para proteger al paciente. Ocultar el error sería una conducta poco ética. También la ética nos ayuda a tratar con respeto a todos los pacientes, mantener la confidencialidad de su información y cumplir nuestras responsabilidades. En resumen, un profesional puede tener muchos conocimientos científicos, pero si no tiene ética, puede poner en riesgo la vida de las personas. Por eso, la ética es una parte indispensable del desempeño profesional. Ahora veremos qué ocurre cuando actuamos con ética y qué sucede cuando no lo hacemos. Cuando actuamos éticamente, los pacientes sienten confianza porque saben que están siendo atendidos por una persona responsable y honesta. También mejora el trabajo en equipo, disminuye los conflictos y aumenta el prestigio del profesional. Además, las instituciones de salud funcionan mejor cuando todos sus trabajadores respetan los principios éticos. En cambio, actuar sin ética puede traer consecuencias muy graves. Se puede perder la confianza del paciente, recibir sanciones legales, perder el empleo o incluso provocar daños en la salud de las personas. Imaginemos que un enfermero revela información privada de un paciente. Esa acción rompe la confidencialidad y afecta la confianza entre el paciente y el personal de la salud. Por eso, la ética protege tanto al paciente como al profesional. Ahora veremos sobre la bioética. La bioética es una rama de la ética que se aplica especialmente al cuidado de la vida y de la salud. Su objetivo es orientar las decisiones que tomen los profesionales de la salud para que siempre respeten la dignidad y los derechos de las personas. En enfermería, la bioética nos recuerda que no atendemos solamente enfermedades, sino personas con sentimientos, valores, creencias y necesidades diferentes. También nos ayuda a actuar correctamente cuando aparecen situaciones difíciles, como el rechazo de un tratamiento o los cuidados al final de la vida. Gracias a la bioética, brindamos una atención más humana, respetuosa y de mayor calidad. Principios bioéticos. La bioética se basa en cuatro principios fundamentales que todo profesional de la salud debe conocer. El primero es la autonomía, que significa respetar el derecho del paciente a decidir sobre su propia salud. El segundo es la beneficencia, que consiste en actuar buscando siempre el mayor beneficio para el paciente. El tercero es la no maleficencia. Significa evitar causar cualquier tipo de daño físico o emocional. El cuarto es el principio de la justicia, que busca que todas las personas reciban una atención igualitaria, sin discriminación y con equidad. Estos cuatro principios están presentes todos los días en la práctica de enfermería y nos ayudan a resolver muchos problemas éticos. En las siguientes diapositivas veremos cada uno de ellos con más detalles y con ejemplos para entender mejor cómo se aplican en la atención de los pacientes. Principios de autonomía. Ahora vamos a conocer el principio de autonomía. Primero vamos a preguntarnos qué es la autonomía. La autonomía significa que toda persona tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo y sobre su salud. Es decir, el paciente puede aceptar o rechazar un tratamiento después de recibir toda la información necesaria. Como profesionales de enfermería, nuestra obligación es brindar información clara, responder las dudas del paciente si es que la tuviera y respetar su decisión, aunque sea diferente a lo que nosotros pensamos.
En esta diapositiva vemos el caso de un paciente de 60 años con cáncer de colon. El médico le explica que la mejor opción para tratar la enfermedad es la cirugía y luego la quimioterapia. Sin embargo, el paciente decide rechazar ese tratamiento porque teme sufrir mucho y prefiere recibir solamente cuidados paliativos para mantener una mejor calidad de vida. Muchas personas podrían pensar que el médico debería obligarlo a operarse para salvar la vida, pero en realidad eso sería incorrecto. Entonces la decisión final que se toma es, el equipo médico está ética y legalmente obligado a respetar su voluntad, sin coaccionarlo ni juzgar su decisión, evitando el antiguo modelo paternalista en el que el médico decidía unilateralmente sobre su salud. Mientras el paciente esté consciente, entienda la información y pueda tomar decisiones por sí mismo, debemos respetar su voluntad. Esto demuestra que el paciente no pierde sus derechos por estar enfermo. En enfermería debemos acompañar al paciente, apoyar y respetar siempre sus decisiones. Ya conocimos el principio de autonomía. Ahora veremos otros dos principios que siempre trabajan juntos, la beneficencia y la no maleficencia. Estos dos principios casi siempre van de la mano. La beneficencia significa hacer todo lo posible para beneficiar al paciente y mejorar su calidad. En cambio, la no maleficencia significa evitar causarle daño. A veces parece fácil cumplir estos principios, pero en la práctica existen situaciones complicadas. Por ejemplo, aquí observamos un paciente con cáncer avanzado que necesita quimioterapia. La quimioterapia ayuda a destruir las células cancerosas y puede prolongar la vida del paciente. Ese es el beneficio. Sin embargo, también produce efectos adversos como caída del cabello, vómitos, náuseas, cansancio y otros problemas. Entonces aparece una pregunta muy importante. ¿Cómo ayudamos al paciente sin hacerle más daño del que ya está? Por eso el médico calcula cuidadosamente la dosis y controla constantemente la evolución del paciente. En enfermería también participamos observando si aparecen efectos adversos. También brindamos apoyo emocional y vigilar constantemente el estado del paciente. Nuestro objetivo primordial es siempre buscar el mayor beneficio con el menor riesgo posible. Principios de justicia. Ahora hablaremos del principio de justicia. La justicia significa que todas las personas tienen derecho a recibir atención médica sin importar su condición económica, religión, raza, sexo o cualquier otra diferencia. Dentro de este principio encontramos tres conceptos importantes. El primero es la igualdad, que significa tratar a todas las personas con los mismos derechos. El segundo es la equidad, que consiste en brindar más ayuda a quien realmente la necesita. Por ejemplo, dos pacientes llegan al hospital, pero una está más grave y el otro tiene una enfermedad leve. Ambos tienen derecho a ser atendidos, pero el paciente más grave debe recibir atención primero. Eso es actuar con equidad. El tercer concepto es la no discriminación, que significa que nunca debemos tratar diferente a una persona por su origen, idioma, religión o condición social. En enfermería debemos recordar que todos los pacientes merecen el mismo respeto y la misma calidad de atención sin excepción alguna. En esta diapositiva encontramos otros dos principios muy importantes. El primero es la veracidad. Veracidad significa decir siempre la verdad al paciente de forma clara, sencilla y respetuosa. A veces la información puede ser difícil, como comunicar un diagnóstico grave, pero aún así debemos informar con sinceridad y sensibilidad. También debemos ser honestos cuando ocurre un error durante la atención, porque ocultarlo puede poner en riesgo la vida del paciente.
El segundo principio es la fidelidad. Fidelidad significa cumplir nuestras promesas y generar confianza. Por ejemplo, si le decimos a un paciente que volveremos en 10 minutos para cambiar su suero u otra cosa, debemos cumplir esa promesa. También significa proteger la privacidad del paciente y guardar el secreto profesional. La confianza entre el paciente y el enfermero se construye gracias a la veracidad y la fidelidad. Valores éticos. Además de conocer principios bioéticos, un enfermero debe practicar valores humanos todos los días. Uno de ellos es el respeto, porque cada paciente merece un trato digno. Otro valor es la empatía, que significa ponerse en el lugar del otro, o también nosotros podemos llamarlo ponerse en el zapato del otro, para comprender cómo se siente la persona. También encontramos la honestidad, que consiste en actuar siempre con transparencia. La solidaridad más nos impulsa a ayudar especialmente a quienes lo necesitan. Finalmente está el humanismo, que nos recuerda que el paciente es una persona con sentimientos, sueños y preocupaciones y no solamente una enfermedad. Cuando practicamos estos valores, brindamos un cuidado más humano y de mejor calidad. Ahora hablaremos sobre el Código de Ética de Enfermería. El Código de Ética es un conjunto de normas y principios que orientan el comportamiento del profesional de enfermería. Su principal objetivo es ayudarnos a tomar buenas decisiones cuando enfrentamos situaciones difíciles. También protege los derechos del paciente y fortalece la confianza de la sociedad hacia nuestra profesión. Podemos decir que este código funciona como una guía que nos recuerda cómo debemos actuar durante nuestra práctica profesional. Gracias a este código sabemos cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles son los límites de nuestra actuación como enfermeros. Cumplir el código de ética demuestra compromiso, responsabilidad y respeto hacia nuestros pacientes. Derechos del paciente. Todos los pacientes tienen derechos que deben ser respetados por el personal de la salud. Los derechos del paciente son normas fundamentales que protegen la integridad, la autonomía y el bienestar de los usuarios en el sistema sanitario. En el Perú, estos lineamientos están amparados por la Ley número 29414 y son supervisados por la Superintendencia Nacional de Salud, la cual es SUSalud. Uno de ellos es el derecho a recibir un trato digno, respetando siempre su intimidad y privacidad. Otro derecho es recibir información clara y completa sobre su enfermedad y sobre los tratamientos que recibirá. También tiene derecho a recibir una atención segura, de calidad y basada en conocimientos científicos. Finalmente, toda la información relacionada con su salud debe mantenerse en estricta confidencialidad. Como futuros enfermeros, debemos conocer estos derechos porque somos quienes pensamos, con quienes pasamos más tiempo con el paciente. Nuestro trabajo no solo consiste en brindar cuidados, sino también en proteger sus derechos durante toda la atención. Ahora hablaremos sobre un tema muy importante en la atención de salud, que es el consentimiento informado. El consentimiento informado es el proceso mediante el cual el paciente acepta o rechaza un procedimiento médico después de haber recibido toda la información necesaria. Es importante entender que el consentimiento informado no solamente es firmar un papel. Lo más importante es que el paciente realmente haya comprendido lo que le van a realizar. Para que exista un consentimiento informado válido deben cumplirse tres aspectos. El primero es la información. El profesional el profesional de la salud debe explicar claramente en qué consiste el procedimiento, cuáles son sus beneficios, los riesgos y las posibles alternativas. Además, debe utilizar un lenguaje sencillo para que el paciente pueda entender.
El segundo aspecto es la comprensión. No basta con explicar, también debemos asegurarnos de que el paciente haya entendido la información, si tiene algunas dudas, para poder responderlas. El tercer aspecto es la voluntariedad. Esto significa que el paciente debe tomar la decisión libremente, sin amenazas, sin presión y sin que alguien lo obligue. Como enfermeros, nuestro papel es apoyar al paciente durante este proceso, aclarar sus dudas y verificar que realmente comprenda lo que va a suceder. Cuando respetemos el consentimiento informado, también estamos respetando la autonomía del paciente. Una vez que el paciente reciba atención, también debemos proteger toda la información relacionada con su salud. De eso hablaremos en la siguiente diapositiva. La confidencialidad significa proteger la información personal y médica del paciente. Cuando una persona llega al hospital, comparte información muy privada porque confía en el personal de la salud. Esa información solamente puede ser conocida por los profesionales que participan en su atención. Veamos un ejemplo. Un joven de 22 años acude a un hospital público y da positivo a una prueba de virus de inmunodeficiencia humana, la cual es el VIH. El paciente se muestra visiblemente afectado y le confiesa a la enfermera que no quiere que nadie se entere, especialmente sus padres, por miedo al rechazo. Al terminar el turno, la enfermera coincide en la cafetera con una colega que resulta ser vecina de la familia del joven. En el ejemplo de esta diapositiva, un joven resulta ser positivo para el VIH y le pide a la enfermera que nadie se entere, especialmente su familia, por miedo. La conducta correcta sería registrar el resultado únicamente en la historia clínica y mantener la información en secreto. En cambio, si la enfermera comenta esa información con otra persona, estaría violando el secreto profesional y los derechos del paciente. Esto puede ocasionar discriminación, rechazo y pérdida de confianza en los servicios de salud. Como futuros enfermeros debemos recordar que el secreto profesional no es solo una norma, sino un compromiso ético con cada paciente. Ser enfermero implica asumir muchas responsabilidades, no solamente técnicas, sino también éticas. Una de las principales responsabilidades es respetar siempre la dignidad de cada paciente, tratándolo con amabilidad, respeto y sin ningún tipo de discriminación. Otra responsabilidad es garantizar la seguridad del paciente, siguiendo correctamente los protocolos para evitar errores y accidentes. También debemos registrar correctamente toda la información en la historia clínica porque esos datos servirán para que otros profesionales continúen con la atención del paciente. Además, debemos mantenernos en constante actualización. La medicina cambia continuamente y como profesionales debemos aprender nuevas técnicas y nuevos conocimientos para brindar un mejor cuidado. Finalmente, es muy importante trabajar en equipo con médicos, obstetras, nutricionistas y otros profesionales porque todos buscamos el mismo objetivo, el bienestar del paciente. En resumen, un buen enfermero demuestra responsabilidad tanto en sus conocimientos como en su comportamiento. En la práctica profesional no siempre encontramos situaciones fáciles. Muchas veces tendremos que enfrentar dilemas éticos. Un dilema ético ocurre cuando existen dos opciones y ambas parecen correctas, pero debemos elegir la que mejor proteja al paciente. Por ejemplo, un paciente puede rechazar un tratamiento aunque ese tratamiento pueda salvarle la vida. Otro ejemplo ocurre cuando existen pocos recursos, como camas UCI o ventiladores mecánicos, y debemos decidir quién recibirá atención primero. También puede suceder que un profesional cometa un error al administrar un medicamento. En esos casos aparece el dilema de decir la verdad o esconder el error. Éticamente siempre debemos informar lo ocurrido,
para proteger al paciente. Los principios bioéticos que hemos aprendido nos ayudan precisamente a resolver este tipo de situaciones difíciles. En esta diapositiva observamos un caso clínico muy frecuente en bioética. Se trata de un paciente que necesita una transfusión de sangre para salvar su vida, pero la rechaza por motivos religiosos. Aquí aparece un conflicto entre dos principios bioéticos. Por un lado, el personal de la salud quiere salvar la vida del paciente, pero por otro lado, el paciente tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. ¿Qué debemos hacer en esta situación? Lo primero es verificar que el paciente esté consciente, que comprenda la información y que conozca las consecuencias de rechazar el tratamiento. Luego debemos explicar todas las alternativas posibles y registrar correctamente su decisión mediante el consentimiento informado. Finalmente, debemos respetar su voluntad, aunque personalmente no estemos de acuerdo. Este caso demuestra que la autonomía del paciente es un derecho muy importante dentro de la atención en la salud. Importancia ética en enfermería. Después de todo lo que hemos visto, podemos comprender por qué la ética es tan importante en enfermería. La ética nos permite brindar una atención más humana y de mayor calidad. También protege los derechos del paciente y fortalece la confianza entre el paciente y el profesional de la salud. Además, nos ayuda a tomar mejores decisiones cuando enfrentamos situaciones difíciles. Gracias a la ética evitamos conflictos, protegemos nuestra profesión y ofrecemos cuidados seguros. Un enfermero con muchos conocimientos, pero sin valores éticos, puede poner en riesgo la salud del paciente. En cambio, un enfermero que combina conocimientos científicos con valores humanos brinda una atención integral y genera confianza en toda la sociedad. Para finalizar, podemos decir que la ética es uno de los pilares más importantes de la enfermería. A lo largo de esta exposición hemos aprendido que la ética nos ayuda a tomar buenas decisiones y a brindar una atención basada en el respeto, la honestidad y la responsabilidad. También conocimos los principios bioéticos como la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia, que orientan nuestro trabajo diario. Además, vimos que todo paciente tiene derecho que debemos respetar, como recibir información clara, mantener la confidencialidad de sus datos y ser tratado con dignidad. Finalmente, comprendimos que ser un buen enfermero no significa únicamente dominar procedimientos técnicos, también significa actuar con empatía, compromiso, solidaridad y respeto hacia todas las personas. Quisiera terminar con una reflexión. Los pacientes pueden olvidar el tratamiento que recibieron, pero nunca olvidarán la forma en que fueron tratados. Esta frase nos recuerda que la ética y la calidad humana son tan importantes como los conocimientos científicos. Gracias.